días, hermanos. Si abren sus Biblias en esta mañana, en el Salmo 107, vamos a ponernos de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Espero que usted tiene su Biblia con usted o puede leerla al lado de alguien que está sentado al lado de usted. Usted tiene la libertad de jalarle y quitarle la Biblia. Y si se pone enojado, dígale, usted está en la iglesia. Y si no trajo Biblia y no se atreve a hacer eso, entonces mire para la pantalla el Salmo 107. Leemos el versículo 1 hasta el versículo 31 y después saltamos al versículo 43. Salmo 107, 1 al 31 y versículo 43. Y lee así la palabra de Dios para nosotros en esta mañana. Alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que has redimido del poder del enemigo y los has congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitante. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacía al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová, en su angustia los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben a la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas del bronce y desmenuzó los cerros de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Versículo 43. ¿Quién es sabio y guarda estas cosas y entenderá la misericordia de Jehová? Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta mañana es nuestra celebración el día de Navidad, no, de Acción de Gracias. Y el miércoles, que este es el domingo antes del jueves de Acción de Gracias, y el miércoles nosotros tenemos entonces un servicio para ya en la víspera de Acciones de Gracias. Pero en esta mañana queremos entonces juntarnos todos juntos y comer una comida juntas, dándole gracias al Señor. Le pedimos, si usted está aquí, que le invitamos a quedarse después del servicio, y aunque es un salmo largo, lo voy a tratar de hacer más corto y vamos entonces a regocijarnos delante del Señor. Hay
algo que me llama a mí la atención a través de los años en mi propia vida es que cuando llegamos al tiempo de dar gracias, la acción de gracias, cuando decimos, bueno, hacemos la pregunta, ¿por qué usted está agradecido? Usted quiere escribir una nota o algo y ponga, vamos a cada uno en la mesa a dar gracias por algo, que en cierta manera hay como un silencio, como que duele el silencio. Es como que casi uno pensara, ¿vamos a dar gracias o no? Es como, ¿hay razones para dar gracias o no? Y yo creo que, yo he pensado esto a través de en mi propia vida, como que yo pienso que parte es ese titubear, ese patinar en dar gracias, en el momento que alguien te dice por qué estás agradecido en este año, que parte es porque tenemos algo que no está bien en la vida, hay una enfermedad, se murió alguien querido, hay un problema en el hogar, los hijos, hay algo que está pasando y entonces uno dar gracias como anyway, de todas maneras, por algo, pero hay algo que uno tiene el corazón caído. Hay veces que nosotros, y por eso es difícil, está la pausa esa. Hay veces que cuando se hace la pregunta, es que la pregunta de dar gracias, creo que toca en nosotros algo más profundo en la vida del ser humano, en el espíritu, en el alma de la persona, que entonces nos hace aware, nos hace que vemos, que nos damos cuenta que la vida es espiritual y que nosotros no solamente tenemos que dar gracias por cosas, sino tenemos que ser gente agradecida. Y como que hay un titubeo ahí, un patinar, de decir, bueno, doy gracias por el carro, doy gracias por mi niño, doy gracias porque no he perdido la casa o porque Dios está con nosotros. Pero como que hay un momento en decir, la gracia es más deep, más profundo de nada más dar gracias por algo, por el perro, el gato o algo así. Y cuando decimos dar gracias por algo, hay veces que titubeamos también porque nosotros fundamentalmente, el creyente cree y correctamente que las bendiciones que yo tengo en mi vida han venido a mi vida por como yo soy, por quien yo soy, porque me he portado bien. Amén. Cuando nosotros decimos demos gracias en un matrimonio donde ha habido una falla, un pecado, donde el papá y la mamá no se están llevando bien, o la mamá y los hijos no se están llevando bien, es como dar gracias, es como mejor no digan nada. Y es porque nosotros incorrectamente tenemos una religión en vez de una relación con Dios, donde nosotros creemos, hemos llegado a aceptar la creencia moralista, legalista, de que para que Dios te dé algo, tú tienes que tener cierta capacidad o nivel de haber hecho las cosas. Las personas dan rápido gracias cuando en cierta manera, pues yo doy gracias por toda la gente que se convirtieron. Yo doy gracias por la sanidad que el Señor me dio. Yo doy gracias y a veces lo decimos más porque estamos diciendo, pues yo oré, yo hice esto correcto y yo me he ganado el derecho. Hay un pensamiento de que yo merezco cosas buenas en mi vida. Y lo que pasa es que cuando yo o creo que no lo merezco, porque me doy cuenta que no merezco, o cuando veo alrededor de mí y veo lo que se me ha dado, los hijos, el perro y el gato, nosotros decimos, eso no es lo que yo me merezco más. Yo debería estar ya viviendo en una casa. Yo debería que todos los hijos ya fueran doctores, todos ellos, y me dieran el 10% de todo lo que ellos ganan. A ustedes como papá. Y que me pudieran comprar. Es como que nosotros tenemos una idea de que yo me merezco más. Y la Biblia, entonces, como que a cada una de estas tres cosas nos va a decir, tú necesitas entender el amor de Dios a tu vida. Porque cuando la Biblia me habla en el Salmo 107 y me dice, este es un salmo de acción de gracia, está repitiendo otra vez más, alábale por su misericordia. Y en otras traducciones en inglés dice, por his love, por su amor. La misericordia de Dios es el amor expresado de Dios a nuestra vida. Nosotros, uno de los problemas que tenemos al no dar gracias es porque
porque nosotros no entendemos bien. Es fácil hablar del amor de Dios y al mismo tiempo es algo bien difícil hablar del amor de Dios. Por eso en el Salmo, termina el salmista, en el Salmo 107, mira el versículo 43, termina exhortando a las personas, diciéndole que ellos deben los que guardan estas cosas, los que conocen estas cosas. Mira el versículo 43, ¿quién es sabio y guardará estas cosas? Es como una pregunta, ¿quién va a guardar esto y entenderá las misericordias de Dios? Mire, y entender, ¿quién guarda esto y entenderá las misericordias? Es como si usted no guarda esto, usted no entiende las misericordias, usted no entiende el amor de Dios. Entonces, es como que la pregunta entonces sería, entonces ¿qué es esto lo que yo tengo que guardar para poder entender el amor de Dios, que no se basa en si tengo las cosas, si me gané las cosas, si debemos estar alegres porque todo el mundo se casó, mi hija tuvo hijos, tengo nietos, todo el mundo está feliz? Pero ¿qué si en el matrimonio hubo un hijo y de pronto el primer hijo no viene saludable? ¿Cómo uno daría gracias cuando alguien te dice a ti, dar gracias al Señor? Es como que nosotros entonces necesitamos entender que si uno no conoce esto que dice la Biblia, el que guarda, el que es sabio guardará estas cosas. ¿Qué cosas? El Salmo 107. El que guarda estas cosas que el Salmo va a decir, pues no entiende el amor de Dios, las misericordias de Dios. La palabra entonces es lo mismo, amor y misericordia. Entonces todo lo que estamos viendo, si nosotros tenemos una religión religiosa moralista, pues nosotros a veces estamos enojados con nuestros hijos porque ellos no se están portando bien. Y el sentimiento de dar gracias es como, ¿y tú por qué tienes que dar gracias? Digamos al hijo, a la hija que se está portando mal y se mete bajo la mesa porque ella siente que no me he portado bien. Bueno, mire, la palabra de Dios, entonces, hay tres cosas que nosotros queremos ver. Que cuando me dice en el versículo 43 que en estas cosas usted entiende la misericordia, que una cosa que necesitamos saber es dónde se entiende el amor de Dios. O queremos hablar del amor de Dios, ¿dónde se entiende el amor de Dios? Y queremos hablar acerca de qué es el amor de Dios, qué es eso que Dios me va a explicar en el Salmo 107 acerca del amor. Y tercero, entonces queremos ver cómo eso transforma mi vida. Mire, hay personas que dan gracia, pero sus vidas no están transformadas. Amén. Y la gracia que Dios da, la gracia que nosotros le damos a Dios cuando Él nos da, para nosotros, cuando nosotros somos impactados con eso que ahora uno conoce su misericordia, eso es algo que transforma tu vida. Todo el mundo da gracias porque me subieron el sueldo. Doy gracias a Dios porque me pagaban $10 la hora o $5 la hora y ahora $10 la hora. Todos nosotros damos gracias a los 5,000 ahora que podemos entrar. Hay otros que no han podido entrar y es más difícil dar gracias, nos quedamos afuera. ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde está mi relación con Dios? ¿Es mi relación con Dios basada? Es como, ¿me ha hecho bien o no me ha hecho bien? Entró uno pero no entró el otro. ¿Dónde está Dios? Hablando de la migración, por si no se dieron cuenta. Pero la Biblia entonces me dice, parte del problema es que usted tiene los ojos puestos en donde no se entiende el amor de Dios. Mira un momentito, vamos a hablar del amor de Dios porque eso es lo que, o la misericordia de Dios, porque eso es lo que el Salmo 107 versículo 1 me dice, para siempre es su misericordia o su love. His love is everlasting, su amor, su misericordia para siempre. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es esto del amor, de la misericordia de Dios? Que es para siempre. Hay que verlo en el correcto lugar o si no nosotros no lo vemos. Y lo interesante es esto, que todos nosotros creemos que Dios es amor. Amén. Usted pregúntele a cualquiera. Hay gente que no cree en el infierno porque el amor de Dios. Hay gente que no, por el amor de Dios. Hay gente que están sufriendo en su vida y dice, ay, Dios no me quiere. En otras palabras, nosotros, todo el mundo, aún el inconverso, la gente que no creen en Dios, si fueran a hablar de Dios, dijeran, Dios es amor. Mire un momentito. Cuando uno hace la pregunta, ¿de dónde viene el concepto de que Dios me ama?
yo sé que algunos de nosotros no queremos hablar así, pero teóricamente, sino hábleme, pastor, como yo tengo soluciones en mi vida. Yo quiero decir que Dios me ama y esto es lo que va a pasar en mi vida. No, espérese un momentito, porque a veces no van a pasar esas cosas que usted quiere, pero Dios le ama. Y el no pasar esas cosas es exactamente una evidencia para dar gracias a Dios. Nosotros no lo entendemos así. Entonces, para entenderlo así, hay que verlo como el salmista lo ve y meterse en los zapatos del salmista y decir, como el salmista dice al final a la gente que está en problemas, le dice a ellos, agárrate de esto para que entiendas la misericordia de Dios. Porque el problema que tenemos es que el coco no se abre. El coco no se quiere abrir. Nosotros como que ignorantes de las misericordias de Dios. Es lo más que Dios quiere enseñar son las misericordias, el amor, las misericordias de Dios. Porque todo el mundo cree en el amor de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque es difícil. La pregunta sería, ¿de dónde sale que tú crees en el amor de Dios? Mire un momentito, alguien ha escrito un libro y muchas personas, pero viene a mi mente uno de personas que han hecho esa pregunta, ¿de dónde sale el amor de Dios? El concepto de que hay un Dios que me ama. Y lo interesante es que el amor de Dios no se encuentra en este mundo. Miren un momentito. El amor de Dios no se encuentra, la misericordia de Dios y el amor de Dios, como uno quisiera, no se encuentra en este mundo. Déjame decirle por qué. Mire, tome conmigo, hay gente que han hecho esto filosóficamente. Tome conmigo, bien rápido se lo digo, la historia. Encontramos nosotros el amor de Dios en la historia. Mire cuando usted lee la historia. En la historia usted va a ver que la Iglesia Católica mató a más gente que los nazis mataron a los judíos. La Iglesia Católica en la Inquisición. Si uno dijera, pues eso no parece amor, es nada más la historia mía. Por ejemplo, en la historia mía de mi pueblo, en Cuba, había uno de los indios que se llamaban Siboney, los Siboney. Había después me va a corregir en la historia correctamente, pero había un indio de verdad que se llamaba Siboney. A Siboney lo iban a quemar, los misioneros que vinieron de España a Cuba, lo iban a quemar a él para que aceptara la religión cristiana y se convirtiera. Y Siboney entonces le dice, conviértete o te quemamos. Y Siboney, para que vayas al cielo. Siboney entonces le dice, amarrado ahí en el palo con su... como indio le preguntan, entonces le dice, él le pregunta a los demás, ¿quiénes van a estar en el cielo? Pues nosotros vamos a estar en el cielo, dijeron no vamos a decir el país, dijeron esa gente. Nosotros vamos a estar en el cielo. Entonces él dice, quémenme, porque yo no quiero estar donde ustedes están. No sé si es una realidad, una mentira o una verdad, pero la idea es que en la historia han sucedido muchas barbaridades. Hay guerras, hay traiciones, hay injusticias, hay de todo, hay impiedades, hay actos terribles, hay también cuentos de amor. Está como Romeo y Julieta, están cuentos de amor y acciones de alguien que amaba, pero está el poder, está el dinero, está cuando miramos a México, las 43 personas esas, o cuántos no son que desaparecieron. Mire todo lo que pasa en nuestros países. Y uno dijera, no, si usted está tratando de, ahorita le vengo como esto bien se aplica a usted, si usted está tratando de encontrar por qué dar gracias, no lo mire en la historia y no lo mire ni en su historia. ¿Saben por qué? Porque cuando usted piensa en su historia, usted dice, ay, pues sí, yo estoy agradecida por esto, pero y siempre hay algo que agradecer, pero es difícil. Porque uno piensa, pero me casé, mira qué duro viví, mi papá me trató y se fue, y mi mamá fue dura conmigo, y esto y mi hermana, y la otra, y el novio se fue con la otra. En la historia de nosotros siempre hay algo que nos dice, y mira con quién quedé. Bueno, doy gracias de todas maneras por quien me quedé. Es como la historia no te enseña amor. Uno mira entonces la naturaleza. Y en la naturaleza uno dijera, pues ahí voy a encontrar amor, porque ahí veo una florcita. Y de pronto lo que veo en la naturaleza, yo veo entonces, veo terremotos, veo tsunamis, veo tornados, veo ciclones, veo de todo, incendios, miles de cosas, frío y calor. Y veo entonces la naturaleza que es geográfica, así no es dura la naturaleza.
Y cuando miramos al mundo animal, por ejemplo, está este insecto que se llama el mantis, que es como una esperanza, que se pone ahí como a orar. Le dicen que el mantis, prayer mantis, es que como que está ahí orando. Bueno, cuando el varón, alguien ha visto estas cosas, cuando el varón está teniendo su tiempo con la hembra para tener más esperancitas, estas presmantes, el varón le come la cabeza a la muchacha. Es violenta la cosa. Hay cosas violentas en la naturaleza. Mire, tanto así que la historia o la ciencia esta que el mundo enseña de la evolución, pues la evolución en inglés es de la competencia de lo que está, de lo fuerte, lo más fuerte, lo más bien, lo más chévere, lo más que puede sobrevivir. Eso es lo que sobrevive en el mundo de la naturaleza. Las cosas son una lucha, son una batalla, son una competencia. O sea, a veces nosotros nos sentimos que doy gracias a Dios por mi trabajo, pero en el trabajo si tú fallas, si tú no eres igual que los demás, si tú te dejas por el otro te quita tu trabajo y te ganan a ti, te echan a un lado. Y eso es un dog eat dog, como dice el americano. El perro se come al perro. Es una lucha, es una competencia continua. El esposo y la esposa compitiendo, los hijos compitiendo, todo el mundo compitiendo. En el mundo natural, animal, es así. Cuando Dios no está, uno está tratando de echar para adelante, luchando y lo más que uno puede, y la vida es contraria a tu vida y es dura. Y cuando uno entonces le da algo, uno quiere decir gracias, pero uno detrás de los labios dice: pero mira que yo tuve que trabajar para esto, mira que yo tuve que sacrificarme. Y caemos entonces en nuestro asumido derecho de decir: Dios me ha dado porque yo me lo merezco, porque yo he trabajado, porque yo he hecho. Y la Biblia entonces me dice: ahí usted no va a ver el amor de esa manera. No vamos a poder dar gracias cuando miramos la historia, cuando miramos las geografías de nuestra vida, cuando vemos la vida sin Dios, sin Espíritu. Si fuéramos animales nada más hechos por Dios, pero haciendo como nosotros vivimos, esto es una competencia. El mundo es una competencia. Y la Biblia entonces me dice que no se encuentra tampoco el amor en las religiones. Uno cree que todas las religiones son iguales porque el amor, todo el mundo habla de amor, pero cuando usted, por ejemplo, mira en otras religiones y ve, por ejemplo, los hinduses, el amor para los hinduses no es algo personal. El amor para el budista es algo ilusorio, es una ilusión nada más, es un sueño. Para el musulmán, ellos dicen: Alá es misericordioso, Él es lleno de misericordia, pero Él no es misericordioso como la Biblia dice que nosotros tenemos una relación personal con Él. Ellos no encuentran amor y misericordia, porque matan a todo el mundo, se explotan. La creencia de esa religión llevada a una conclusión en el cristianismo es: si te da alguien en la mejilla, dale la otra mejilla. Esa es la conclusión del cristiano. Pero la conclusión de otras religiones es: si alguien, al enemigo tienes que matarlo. Y entonces en las religiones al poquito rato no vemos amor. Lo que queremos decir entonces es esto: que nuestra vida, ¿dónde está el amor? Y ahí donde viene entonces el versículo 43, donde me dice a mí que quien es sabio, él guardará estas cosas, entenderá la misericordia de Jehová. En otras palabras, fuera de la explicación de la Biblia, fuera de lo que dice la Biblia acerca de la naturaleza, los problemas en la vida, fuera de que la Biblia te va a enseñar a ti que hay una mano, de que hay un Dios, de que todas las cosas trabajan para bien, fuera de un Dios personal como la Biblia lo enseña, uno no puede encontrar la definición de dar gracias, mire, a Dios. Pues nosotros oramos, por ejemplo, o debemos de orar: danos el pan de cada día. Nadie aquí dice: Señor, gracias por esto, el pan, y lo decimos cristianamente, pero uno dice: si quien no trabaja no come. Y uno tiene que luchar. Nosotros como que damos gracias, no a Dios, sino damos gracias que no estoy enfermo y que todo me está saliendo bien, estoy como quiero. En vez de personalizarlo, dar gracias implica que algo en tu vida no había, que no tenías nada, y alguien te lo dio, alguien te ayudó, alguien te transformó tu vida, de tal manera que ahora tú estás agradecido eternamente. Si alguien te da un riñón,
pues ahí empezamos a entender algo así, donde alguien hizo algo en mi vida, me dio vida, me dio 3 años, 10 años más de vida. Es como que de pronto ha habido algo en ti, pero aún ni un riñón transforma tu vida, nada más te da más tiempo para vivir como somos. Y la Biblia entonces me está diciendo, miren, cuando uno conoce el amor de Dios, si conoce dónde es que el amor de Dios está, dónde se ve la misericordia, que ahí entonces nosotros nuestra vida va a ser una vida agradecida, va a ser una vida que el amor de Dios y su misericordia son palabras grandes e importantes para nosotros. La Biblia me dice, mire, cuando usted quiere resumir la Biblia en 4 palabras nada más, para uno poner junto esto, la Biblia habla de creación, caída, redención y consumación. Creación, Génesis capítulo 1 y 2. Caída, Génesis capítulo 3 y todos nuestros problemas. Y redención, Génesis capítulo 3, versículo 15 en adelante. La historia de Dios venir a través de Cristo a este mundo, morir y resucitar en la cruz del Calvario y resucitar de la tumba. Y la consumación entonces es cuando ya estamos en Apocalipsis capítulo 21 y 22, donde la Biblia dice que allá en la consumación, ahí no hay más llanto, no hay más muerte, no hay más enfermedad, no hay nada malo. En otras palabras, el cielo va a ser un lugar donde estamos siempre agradecidos a Dios. No tiene que aplaudir, pero la Biblia me está diciendo, la Biblia entonces me dice, para yo entender la gratitud, no puedo mirar la creación nada más. Porque la creación está, los problemas del mundo, está el ciclón, la nieve, las personas estas en Buffalo, que le cayó, ¿cuántas nieves le cayó? 60 pulgadas de nieve. Y ahora el problema que tienen, no solamente nieve, sino tienen ahora que las casas se están rompiendo del peso de la nieve. Y ahorita viene que la nieve se está derritiendo, porque mira qué bonito se está poniendo el día. Y ahora la flood, las inundaciones. Los otros días, como 2 años atrás, cuando fue que llovió, o el año pasado que llovió mucho, y por primera vez el basement de mi casa, en los ladrillos que tiene, el agua salía así. Y qué difícil es. Ahora cómo arreglo, hay que romper la carpeta, hay que hacer esto. Y uno entonces el día de dar gracias, pues no es nada más, claro, uno dice, pues doy gracias que no estamos ahogados. Hay miles de cosas de dar gracias, pero porque había un problema que no, en verdad no me hizo mal. Pero hubiera sido mejor si no hubiera ningún problema. Yo mejor no hubiera dado gracias por quedar a flote y mejor no tener que pensar en esas cosas. Pero la palabra me está diciendo, mire, cuando usted mira la creación, en la creación no hay lugar para encontrar la misericordia. En la caída entonces es nuestro pecado. Cuando usted tiene hijos, cuando tiene teenagers, cuando tiene esposo, cuando usted tiene esposa, ahí va a haber problemas de cosas malas y problemas de carácter y personalidades que chocamos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el pecado está en nosotros. Y a veces uno quisiera dar gracias, pero alguien puede decir, me hubiera podido casar mejor con el otro en vez de con. Y la idea es que como que siempre hay algo en nosotros, en la otra persona, donde si las cosas fueran diferentes. Y donde único hay la habilidad de ver, es porque mire lo que dice el Salmo 107, mire el versículo 2. Díganlo que los redimidos de Jehová. Todo lo que está diciendo, el Salmo 107 está haciendo un llamado a agradecer. Y la única gente que puede agradecer son la gente que han sido redimidas, que han experimentado lo que es misericordia, lo que es amor a su vida. Entonces ahora la pregunta, es el punto 1, la segunda pregunta entonces es, el segundo punto sería, ¿qué es el amor? ¿Qué es la misericordia? Salmo 107 tiene 5 partes. Este salmo la primera, son 6 partes. La primera parte es un llamado a dar gracias. Después en el versículo 4 en adelante va a hablar de 5 grupos. 5 grupos de gente. El último grupo es en verdad el desierto, es cambiado, es transformado. Pero la Biblia me va a hablar, miren, en el versículo 4, me va a dar 4 ejemplos. Me va a dar 4 ejemplos, o el primero está en el versículo 4, de gente y de experiencia que la gente han tenido,
que cuando ellos viven esta experiencia, son personas que ahora conocen, mira un momentito, el amor de Dios. Los otros no lo conocen. Y cuando vamos a hablar de los cuatro experiencias diferentes, pero la misma, porque todos terminan que claman al Señor y alaben como Dios ha obrado en sus vidas. Pero en los cuatro entonces nosotros vemos cómo es la vida del ser humano para poder llegar a entender y comprender la misericordia. Mire conmigo nada más el versículo 4, me dice, anduvieron, me da 4 ejemplos diferentes. El primero es de personas que están perdidos sin hogar. Versículo 4, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Párate un momentito, de pronto va a explicar un grupo de gente que están ellos en su deseo de llegar a una meta, una ciudad, y en el desierto se desvían, se pierden de sus vidas y empiezan a tener hambre y empiezan a tener sed y siguen buscando, pero no encuentran lugar y su corazón no está saciado en las experiencias que tienen. Miren los segundo grupo, eso es el versículo 4 al 9, un segundo grupo, el versículo 10 al versículo 16, y estas personas están presas. Mire el versículo 10. Algunos, y siempre empieza con la palabra algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. La aflicción de sus vidas, mire un momentito, la aflicción de su vida eran como estar dentro de una cárcel, rodeado de palos ahí, de cerrojos que estaban alrededor sujetando a la persona dentro, aprisionada en su experiencia. Mire, ahí eso da el versículo 10 al 16. Mire el versículo 17 conmigo, otro grupo más. Me dice, fueron afligidos los insensatos. De pronto habla de un insensato, es una persona que no tiene moralidad en su vida. A causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta a las puertas de la muerte. Y la Biblia entonces me está describiendo aquí la experiencia en el versículo 17 al 22 de una persona enferma. Pero enferma, mire, por una decisión que ha tomado. Y esa decisión ahora se ha convertido en una adicción en su vida. Por ejemplo, un día usted estaba triste y usted entonces dijo, ay, mis amigos, usted tenía 13 años de edad, mis amigos, el más grande ahí, fuma. Y usted tomó una decisión de fumar. Y ahora a los 40 años de edad, 30 años de edad, usted camina por el lado de todo el mundo y todo el mundo está como, porque fumamos mucho, tenemos problemas y no podemos romper la adicción. O miles de otras adicciones que podemos hablar, que uno entonces al tomar decisiones, a uno ser insensato, al querer algo que no está en la voluntad de Dios, y todos tenemos esto, al vivir como la vida que nosotros entonces experimentamos, nuestra vida atrapada en ciertas cosas. Y después la última ilustración está en el versículo 23 al versículo 32, y el versículo 23 me dice, los que descienden al mar en naves, hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas. Y empieza entonces a describir una tormenta en la vida. Mire un momentito, ¿qué está diciendo la Biblia? Mire, la Biblia está diciendo esto: las personas que conocen, que saben dar gracia, son gente redimida. Y dijimos, pues ¿quiénes son la gente redimida? La gente redimida son personas que han tenido estas 4 experiencias en su vida, que hacen de estas 4 experiencias es una vida. Son 4 maneras, como mirando diferentes, enfocando 4 diferentes ángulos para definir lo que es la experiencia del ser humano. Una es que la Biblia me dice, cuando nosotros vivimos en este mundo, nosotros estamos como perdidos. Estamos buscando una ciudad, estamos buscando un lugar. Y Hebreos capítulo 11 dice que Abraham, cuando vivió en este mundo, él era peregrino en este mundo. Él estaba buscando por una ciudad. Pero dice la Biblia en Hebreos 11 que la ciudad que él buscaba era una ciudad como el arquitecto y el fundamento es Dios. La gente que conocen a Dios buscan no la vida para la vida, sino buscan en la vida a Dios. Mira un momentito.
cuando nosotros buscamos, cuando Dios está en una iglesia, pero mi vida es otra, es difícil dar gracias a Dios. Es fácil dar gracias por el carro nuevo que te compraste cuando tienes dinero, pero es difícil dar gracias porque aún el carro nuevo, cuando te lo dan acabadito, es bien contento. Pero digamos usted tiene un Mercedes bien ahí y yo entonces ahora digo, demos gracias a usted. No sé, ya tienes el carro ya por como 3 meses, ya no puedes dar gracias por el carro. Es como que ya no te ha llegado. Y lo que sucede en la vida es que lo que dice en el versículo 5, hambrientos, sedientos, el alma desfallecía. En otras palabras, la experiencia del ser humano que no sabe agradecer a Dios, es porque nada más está aquí, es una persona que está experimentando en su vida que tiene hambre, tiene sed, está buscando por una ciudad, todavía no la encuentra y compro el carro, hago esto, tengo el trabajo, me suben el sueldo, qué bueno, ahora puedo pagar, ahora puedo tener, pero cuando decimos vamos a dar gracias, como damos gracias por el sueldo, pero como que todavía usted todavía tiene sed, usted todavía tiene hambre, usted todavía no ha llegado a una seguridad en su vida, a una ciudad donde usted está bien en su vida. Todo es siempre a ver qué va a pasar y hay ansiedad y qué va a pasar porque me puedo perder, puedo ganar. Esas son personas perdidas, esas son las personas con hambre. Cuando Cristo viene a esta tierra, viene diciendo que a la gente que tiene sed, viene diciendo el que todavía tiene sed. Porque la Biblia me está diciendo a mí que la experiencia del ser humano es una experiencia de sed. Me caso porque tengo sed de tener a alguien, tener hijos, tener trabajo, tener dinero. Vengo a Estados Unidos porque aquí tengo una sed de que cuando tenga el dinero voy a tener esto, voy a tener lo otro. Usted y yo vivimos y cuando decimos demos gracias, no podemos dar gracias. Y mientras más tenemos, menos agradecidos somos. ¿Por qué? Porque usted se lo ha tenido que trabajar sin que Dios le haya bendecido. Usted sin nada lo haya bendecido. Nosotros cuando hablamos de gratitud, estamos hablando de un salmo largo, Salmo 107, que son 43 versículos, leímos 31 y ya queríamos que el pastor ya pare. Y estamos hablando ahora nada más de la primera experiencia del ser humano. ¿Usted cree que no es verdad? Cuando usted ve un comercial en la televisión, un comercial te dicen, quench your thirst, porque es una manera de marketing, es una manera de alcanzar a la gente y tocar el corazón para que la gente pague dinero. Es hablarle a ellos de lo que el zapato que tú necesitas te va a ayudar a ti a quench your thirst. Hay otro es You Live Your Thirst. Hay este comercial de 2X, la cerveza 2X que sale. Ay, hermano, no te preocupes, qué bueno que no lo sabes. Pero hay un comercial de 2X en el canal hispano que sale un hombre con una barbita, quizás tiene unos 50, 60 años de edad, pero el hombre no se lo cree. El hombre no se cree que tiene 60 años y tiene entonces su barbita un poquito y tiene su bien vestido y hay 2 muchachas jovencitas alrededor de él. Y él entonces tiene una cerveza con 2X. Así dice, 2X. 2 y no el número, sino 2, la palabra 2 y 2X. Y él entonces dice, él le dice a la cámara, le dice, se me olvida ahora, pero dice, alguien, no, a nadie quiere, a ver quién quería decir. Alguien me dice, pastor, ahí mismo te agarramos, bro. No, la persona entonces dice, stay thirsty, mantente, porque es mantenerte como que todavía, si estás thirsty todavía, como el toro, ¿eh? El toro. Estoy thirsty todavía, bro. Estoy thirsty todavía. Y la muchacha entonces, ay, mira el guapo. Y la compañía hace dinero de hombres porque thirst es verdad. Sed es verdad. Y la gente trata de hacer las cosas. Hambre, tengo hambre de esto, tengo deseo de esto, tengo ganas de esto. Esto es lo que yo quiero. El mundo vive así. Todas las personas viven así. Y la gente que vive así no dan gracias porque les es difícil ganar
la satisfacción. Mira el versículo 9. Mira el versículo 9. Dice la Biblia, cuando Dios hace la obra, dice, porque sacía el alma. Párate ahí. La palabra entonces sacía. Es que tú no encuentras satisfacción a tu sed, a tu hambre, cuando tú vives en este mundo, a no ser que Dios va a experimentar su amor y su misericordia. Mire, la Biblia me dice, ¿no? Cuando nosotros, irme más rápido, cuando estamos nosotros homeless, porque no tenemos ciudad, cuando nosotros estamos perdidos, tenemos hambre, tenemos sed. Saben, sus hijos tienen sed y tienen hambre. Y cuando usted como padre le pone reglas a sus hijos para que se conduzcan en cierta manera como deben de, al poquito rato lo que ellos hacen no es lo que tú les dices, sino lo que la sed les llama a hacer. Y la Biblia entonces me está diciendo, no trates de criar a tus hijos como cualquier persona en la calle cría a sus hijos, porque la satisfacción que ellos están tratando de tener en el carro, en todo lo demás, en todo lo que ellos ven, el mundo vive así, pero vive con sed siempre. Siempre hay algo que tienen que tener. Y tú como padre nunca vas a llenar, a no ser que tú le empiezas a enseñar a ellos dónde es y cómo es que se encuentra la satisfacción de la sed que ellos buscan, que ellos tienen y que buscan esa satisfacción. Mire, lo segundo entonces, cuando vivimos perdidos, lo segundo que sentimos es que la vida entonces me lleva a sentirme atrapado. Es el versículo 10 al 16, porque el salmo es un salmo. El versículo 4 al 9 me habla que estoy perdido con sed. Y en el salmo, en el 107, en el versículo ahora 10 al 16, me va a decir, y la gente que viven así, déjame darte otra historia, es gente atrapada, atada, están encarcelados. ¿Y cuántos de nosotros? Mire, cuando uno tiene ansiedad en la vida y tiene ataques de pánico en la vida, esto es una de las cosas, y pueden haber otra según la experiencia de la persona, pero una cosa común es esta, que me siento que donde estoy no voy a poder salir. No puedo salir del matrimonio, no puedo salir del dinero, no puedo salir de la casa, no puedo salir de esta enfermedad, no puedo salir de este lugar. No, ¿qué le va a pasar a mis hijos? Es como que usted vive herméticamente, no tiene expansión de conocer la misericordia de Dios de generación a generación. Él es fiel, su amor se demuestra, pero nosotros vivimos atrapados en la iglesia, en nuestro mundo. Mire, la iglesia, usted tiene que ir a la iglesia todos los domingos y más si pudiera. Decirle por qué, porque es el único lugar que le va a decir, it's not over yet, todavía no se acaba. Usted no está cerrado en eso. Usted no es adicto a eso. Ese no lo define a usted. Ese no es tu carácter. Eso no es como tu identidad. Dios te abre las cadenas de tus prisiones. Pero tienes que entender que si uno vive por la sed y el hambre de esta vida, al poquito rato tú estás aprisionado por la misma vida que nosotros hemos creado. Y de ahí viene, digamos, empezamos a fumar. Después ahora usted está atrapado en eso. Empezamos a ir en caminos de inmoralidad. Después estamos atrapados en eso. En caminos de dinero y trabajar y trabajar. Al poquito rato estamos atrapados en eso. Es como que nadie te puede librar de las mismas encarcelaciones que nos hemos hecho. De la misma celda que nos hemos hecho. Y eso es lo que me está diciendo la Biblia. Cuando estamos perdidos, con sed y hambre, nosotros entonces nos sentimos presos, encerrados en mi propia experiencia. Tercero, me dice la ilustración de las personas que están enfermas. Y me dice que entonces la enfermedad es como una adicción por la decisión que yo he tomado sobre esta enfermedad que me lleva a la muerte. Es sabiendo que si la palabra de Dios, si uno está mal de la palabra, pero uno no puede vivir, no puede cambiar, no puede hacer nada para quitarse, que estamos al borde de la muerte. Nos sentimos que esto no se va a salir de mi vida. Es como un mal, es una plaga, es una lepra que ha venido a nuestra vida y nos ha hecho sentir que esta enfermedad no
no se sana. Y mire lo último entonces en el versículo 22 al 33, al 32, es esta, de que cuando uno está perdido, cuando uno, por la sed que tiene, cuando uno está atrapado por la vida que uno ha hecho, en la sed que busca, cuando uno ahora está enfermo por la misma vida que uno ha vivido, con el cáncer y la vesícula y la artritis, todo lo que ha venido por vivir de esta manera, que la Biblia entonces me dice otra cosa más. Me dice, nosotros nos sentimos que la vida es como una tormenta, que los mejores marineros no la pueden aguantar. ¿Y cuántas veces la Biblia no me habla cuando Cristo está en el barco, en la tormenta? Cuando Jonás, que estamos mirando a Jonás, está todavía en la tormenta. En la vida se experimenta como una tormenta. Y la Biblia me dice, ahí en los versículos 23 en adelante, me dice que los marineros van para arriba y van para abajo y las olas y todo se acaba. Pero mire el versículo 17 me dice la Biblia a mí que ellos entonces ya han perdido. En el Salmo 107 me dice, versículo 27, dice, y toda su ciencia al final, el versículo 27, y toda su ciencia es que inútil. Mire un momentito, la vida que experimenta y sabe dar gracias por la misericordia de Dios es una vida que dice, mis recursos no pudieron. Cuando usted está diciendo, yo nada más lo que necesito es una ayudita de Dios para entonces tener lo que yo quiero, dar gracias, y esto es mío, yo también, no estamos apuntando ningún dedo, es nada más hablando de lo que es el amor de Dios y cómo el creyente, lo que quiere decir ser salvo, es que el creyente entonces viviendo así materialistamente, lo único que necesito es una ayuda de Dios, que me abra la puerta, que se fijen, que me vean, y la vida hay que suceder esas cosas, pero el corazón no es transformado cuando suceden esas cosas. Porque nuestra vida siempre está pensando en que todavía tengo mis recursos, nada más necesito una ayudadita. Y la Biblia me está diciendo, la gente que experimentan la misericordia de Dios son las personas que ya, dice aquí, ya es inútil todo lo que piensan. La ciencia, el conocimiento es inútil, la medicina, el trabajo, la palanca, la fórmula, el mentir, el moverse, el hacer lo que tengo que hacer, el tratar para controlar mi vida y progresar. Y le doy gracias a Dios, pero no le doy gracias a Dios con una vida transformada, porque todavía me falta a mí otra jugada más. Y la Biblia me está diciendo, ven a conocer las obras de Dios. Las obras de Dios, decimos, ¿qué es la obra de Dios? ¿Qué es la obra de Dios? A la gente que está, les recuerdo, la gente que está perdida, Dios aparece como un guiador, un padre que les provee, les da comida y los lleva al fin que ellos necesitaban. A la gente que estaban ellos como atados, encerrados, Cristo viene como un rey y les desata sus fuerzas y sus cerrojos. A los que estaban enfermos, el Señor, dice la Biblia, manda su palabra como un consejero, y uno entonces rompe la adicción, no por un acto de medicina, sino por un alumbramiento del consejo de la palabra de Dios en tu vida. Y la Biblia entonces me dice, la gente entonces que están en su barca con problemas, viene el Señor y calma la tempestad. Mire un momentito. Mire un momento, déjeme decirle esto. Ustedes pueden estar diciendo, esta es la palabra de Dios, hermano. Este es el Señor. Esto es exactamente lo que es conectarse con Él, lo que es tener una relación con Él. Esto no es una denominación donde tratamos de que tú digas amén, gloria a Dios, aleluya. No, esto es de enseñarte la vida. ¿Quiénes son? Alaben a Jehová. Los redimidos alaban a Jehová. Empiecen los redimidos. Y se para uno y dice, pues yo estaba con un preso y el Señor desató mis cadenas. Y el otro se para y dice, pues yo estaba enfermo y el Señor rompió mis adicciones. Y el otro se para y dice, yo estaba perdido y el Señor me dio la satisfacción. Y otro se para y dice, yo estaba en una tormenta y el Señor calmó mis tormentas. Mire dónde sale eso. Este es el último punto ahora. Es este. Cuando usted lee, usted necesita conocer siempre en la Biblia que esto es nada más una parte de la Biblia. Que usted no puede nada más predicar una parte de la Biblia sin conocer todo lo que la Biblia dijo acerca de eso. Cuando estamos hablando de enfermos, estamos hablando de hambre, estamos hablando de sed,
estamos hablando de perdido, estamos hablando de cadenas, estamos hablando de tormentas, estamos hablando de enfermedades. Y el clamar es lo único que ellos tienen que hacer. Miren un momento, antes de seguir, miren un momentito. La Biblia nos dice, estaba preso y de pronto me dijo, ay, sí, estoy preso por mi culpa, por mi gran culpa, y ahora no lo voy a hacer más. Señor, te prometo que no lo hago más, y ahora voy a ir a una casa de rehabilitación y voy entonces a mejorar mi vida, voy a salir de esta adicción y voy a mejorar mi vida y no voy a tomar malos caminos y voy a tratar de ir a la escuela para saber a qué ciudad hacer o ir. Y en otras palabras, la Biblia te dice que todo eso son maneras religiosas y moralistas para engañar a lo que dice la Biblia. Mire lo que dice la Biblia. Ellos no hicieron nada, nada más clamaron al Señor. Mire, ahora mire, llegamos al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, y dice la Biblia aquí, me dice, y Jehová le hizo esto, Jehová le hizo lo otro, Jehová le hizo lo otro. Alaben al Señor. Decimos, nosotros sí que, si es una iglesia de otra denominación, te van a decir, usted necesita clamar a Dios, alaba al Señor y se rompen las cadenas. Eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es, al seguir leyendo la Biblia, te dice que eso es una metáfora, eso es un dedo que apunta a cuando toda la vida, todos nosotros estamos perdidos, estamos hambrientos, estamos ciegos, estamos atados, estamos en pecado, estamos en tormenta. Cuando Dios, mire un momentito, permítame poner la Biblia en el suelo para aquellos que creen así que no se debe poner eso. Y voy a poner mis pies cerca de la Biblia, pero Dios se revela en la Biblia, pero en Cristo, en la venida de Cristo, Dios sale de la Biblia. Amén. Dios se hace carne. El Salmo 107, alaba a Jehová, Jehová aparece. Y Jehová aparece diciendo, venid a mí todos los que están cansados y agobiados, trabajados, y yo te daré descanso. Viene diciendo, y el que tiene sed, beba de mí. De dentro de ti, cuando bebes de mí, ríos de agua viva van a salir. Y viene multiplicando el pan. Y le dicen, ustedes buscan el pan por el milagro. Sí, en el Antiguo Testamento. Yo soy el pan que Moisés te dio. Y no fue Moisés, fue mi Padre que está en los cielos. Mire un momentito, hermano. Usted necesita reconocer que nuestra iglesia es una iglesia nueva testamentaria. No mitad nueva testamentaria y mitad antiguo testamentaria. No somos católicos, eso sería ya. Pero no somos también la mitad de ley, moral. Y Dios te bendice, pórtate bien. Si tú haces estas leyes, Dios va a bendecir. Eso es una mezcla. Nosotros estamos en esta parte, donde Cristo viene a una mujer adúltera y le dice, yo no te condeno. Allá no podía haber hecho eso. En la mitad no hubiera podido pasar. Él viene al paralítico, lo levanta, al leproso, lo toca, sana a los enfermos, echa fuera a los demonios y calma la tempestad. Y lo que está diciendo el Señor es esto. En la religión siempre uno quiere que Dios me dé algo y yo entonces le doy gracias. En el Evangelio, Dios se ha convertido en lo que tú quieres y necesitas. Y das gracias, no por el carro, por la salud, por la falta de salud, sino porque Él es esas cosas y más para ti. Ese es el mensaje consistente de allá de la otra iglesia donde estaba, que entonces finalmente dijimos, yo dije, yo quisiera tener una iglesia donde solamente Jesús fuera el camino, la verdad y la vida. La gente dice, no, ven. ¿Qué es el camino? El camino es cuando tú dices, ay Señor, ¿qué decisión debo de tomar? ¿Qué debes de tomar? ¿Dejas a tu esposo o no lo dejas? ¿Te vas de esta iglesia o no? ¿Qué decisión tienes que tomar? La decisión es
Él es el camino. Es Él. Síguelo a Él. ¿Dónde está Él? ¿Cómo es Él? Y búscalo en donde más está, como Él. Ahí es donde tiene que estar. Y segundo, Él dice, yo soy la verdad. No dice, yo quiero tener una creencia, tener una religión. Yo creo que Dios va a sanar. Yo creo que Dios hace esto. Yo creo que Él le da otra cosa. Y la Biblia te está diciendo, no, yo sé que tú tienes Biblia, sé que estás usando versículos. No, pero todos los versículos bien usados en la Biblia no hablan de que Dios te va a bendecir de esta manera. Todos los versículos son para decirte que todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. En otras palabras, Él es la verdad. Y tercero, ¿cómo voy a vivir mi vida? ¿Cómo voy a usar mi dinero? ¿Cómo voy a tratar a mis hijos? ¿Cómo voy a criar a mis hijos? ¿A qué escuela van a ir? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para vivir en este mundo? Y la Biblia me dice, yo soy la vida. Y simplemente, mientras usted busca que Dios te ayude en algo, usted no entiende la misericordia de Dios. Digamos que Dios te lo da. Pues amén, estoy contento porque ya no estoy paralítico, amén. Pero si el Señor te dijera a ti, vas a estar paralítico, pero tus pecados te son perdonados. Qué lindo fuera escuchar a un paralítico decir, yo estoy tan agradecido a Dios por la gracia que me ha dado, la misericordia que me ha tenido. Y hay veces que uno va a visitar a un enfermo y el que se va más bendecido es yo, que voy y visito, oro por la persona para que el Señor lo sane y me voy diciendo, la persona está leyendo más la Biblia que yo, ¿verdad? Está más en comunión con Dios que uno. Porque la vida no es acerca de lo que yo quiero. La vida es, yo soy la vida. La Biblia me está diciendo esto. ¿Cómo uno tiene esa transformación en la vida? Miren el Evangelio. El Evangelio no es, ven a Cristo para que te haga feliz. Es todo lo que tú buscas, Él es. Y cuando uno dice, usted no es salvo todavía. Usted es religioso, bautista, atleta, una monja, papa, pastor, ingeniero, abogado, esposo, esposa, mamá, papá, pero no es una redimido de Jehová. Y dígalo usted que Dios en su misericordia ha rompido tus cadenas, ha sanado tus enfermedades. Él es tu sanidad. Y no importa cómo tú estás, tú tienes tu mirada en Él. La Biblia me dice a mí, mire cómo es la cosa. La salvación es no solamente todo lo que busco, no es para que Dios me lo dé. Todo lo que busco es algo que me apunta a que Él es lo que yo estoy buscando. Él es lo que yo estoy buscando. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida y ya. No hay otra palanca. Y la Biblia entonces me dice esto, mire, lo interesante es que cuando Cristo viene a esta tierra, Él viene diciendo, en la cruz, Él dice, ¿qué dice en la cruz? Tengo sed. Y asume el dolor de cada ilusión, cada sueño que tú has tenido, cada embarazo que no salió, cada sueño de tener algo, una realidad que no viene, cada algo que tú querías, cada sed que te movió y pensaste que en este hueco, en esta área, en esta agua, tú ibas a tener la vida eterna. El Señor dice, tengo sed, me siento igual que tú, buscando, y Él con los ojos puestos en el Señor. La Biblia dice, estas personas estaban perdidos en el desierto. Viene un hombre cuando Cristo está aquí y le dice, Señor Jesús, yo te seguiré, donde quiera que tú vas, yo te sigo. Y el Señor entonces le dice, las zorras tienen ¿qué? Guarida. Y los pajaritos tienen ¿qué? Nido. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde poner cabeza. Cuando nosotros nos afanamos por donde vivimos y salvar lo que hay que salvar, en la vida es así. Pero el redimido de Dios no vive en la batería, con la batería del mundo. Vive en el mundo, pero con otra batería. Y la batería del mundo del Señor es una lithium, brother. Eso no se acaba. Es ríos de agua viva salen de ti a cada rato. Tú vuelves a richar. Tú vuelves a recargarte. Hermana de Bolivia, usted me perdona. Todas
malas palabras en español, que he matado el español. Estos están acostumbrados ya y me perdonan, tienen una iglesia paciente, perdona todas las imperfecciones. Como dice la canción, las perfectas imperfecciones del pastor. Y la idea está, que nosotros todo lo que buscamos en Cristo. Entonces está, que la vivir en este mundo, aferrarse, cuando lo más importante en mi vida no tenía dónde morar. Eso entonces, mire lo que hace, te sacude y te dice a ti, mire lo que es dar gracia. No es mirar si tengo, lo perdí, lo gané. Es mirar que nadie te puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Vamos a cerrar en oración. Padre, Señor, a cada uno de nosotros, yo específicamente,